Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Damos gracias a la hermanita que acaba de compartir previamente porque ella vino y realmente logró extraer el sentido o el tema principal de este capítulo. Pero yo quisiera darle un título más relajado a este capítulo. De un escudo de oro a un escudo de plata y a un escudo de bronce. El escudo de oro fue hecho durante los tiempos de Salomón. Eso fue el tiempo de la gloria de Israel, el tiempo de la era de oro de Israel. Pero dentro de estas dos generaciones, de Salomón y después Roboam, todo ese escudo de oro se lo llevaron. Y entonces Roboam hizo unos escudos de bronce y se miraba bastante brillante, claro, pero de todas maneras la gloria había desaparecido. Usted inclusive puede decir que después de la era de Salomón, la gloria de Israel ya se había perdido. Usted puede decir que la segunda generación de cristianos o la segunda cristiana de los hijos de pastores son muy difíciles. Y también usted puede ver algunas pistas en Salomón. Usted puede ver algunas pistas del carácter de Salomón en Roboam. Usted puede ver cómo la gloria se ha perdido del primer rey al siguiente rey. Le tomó 9 capítulos describir en el libro de Crónicas la vida de un rey, que sería el rey Salomón. De llegar a Jerusalén, la construcción del templo, y se dan todos los logros de Salomón. Pero luego, cuando hablamos del rey Roboam y se da la división del reino, y entonces solamente reina sobre 2 tribus en el sur y está el reino del norte en el norte. Ustedes no pueden ser independientes por sí mismos. ¿Por qué? Porque en esta otra parte ellos estaban rodeados por el reino de Judá. Luego, los levitas venían de diferentes tribus, de diferentes lugares, para estar y para servir en el reino del sur. Las ciudades levitas que se encontraban en esas tribus, todos ellos dejaron esas ciudades y todos vinieron a Jerusalén. Entonces podemos decir que había 4 tribus en el reino del sur. La tribu de Judá, la tribu de Benjamín. Creo sinceramente que no van a dejar ir a la tribu de Benjamín, porque la ciudad de Jerusalén está en la tribu de Benjamín, en el territorio que pertenece a la tribu de Benjamín. Así que políticamente pertenece esa área ese centro político pertenece a la tribu de Benjamín. Pero en el zona del norte hay muchas tribus. En el área del lago de Galilea.
En esa área hay mucha actividad de agricultura. Y toda esa abundancia pertenece a quién? Al reino del norte. Ustedes quizás han escuchado del desierto de Judá. Es como un almacenaje de comida. Y en el reino del sur hay 4 tribus. En el capítulo solamente hay, es un capítulo muy corto y en realidad es como un resumen de la vida del rey Roboam. Es como una conclusión acerca de su vida. Y esa conclusión de su vida se encuentra en el versículo 14. Y los siguientes versículos son solamente información suplementaria acerca de Roboam. Los eventos de la vida del rey Roboam están mencionadas en el versículo 15 de el Segunda de Crónicas capítulo 12, el capítulo del que vamos a hablar hoy. El título es del escudo de oro al escudo de bronce. Este capítulo habla de la guerra de Roboam contra el rey de Egipto. Él tuvo que enfrentar esta guerra. Y esto fue en el 5º año del rey Roboam. De hecho, en el primer año de su reinado, él había enfrentado una guerra interna. Y en el 5º año, él tuvo que enfrentar el ataque de los egipcios. Y durante los 17 años de su reinado, él no tuvo, de hecho, descanso. No tuvo descanso. No había paz en su tierra. Pero cuando él se humilló y cuando... Versículo 12 dice, y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 12. Porque el enojo del Señor estaba contra él y todos nosotros tenemos que aprender de esto. Porque tenemos que aprender que el enojo del Señor puede apartarse de nosotros. Entonces, Judá no había sido totalmente destruida. Había algo de bondad, de bueno en es gracias a que Roboam se humilló y se arrepintió que Judá no fue destruida por completo. Y entonces había algo bueno. Quiere decir que algo bueno estaba sucediendo. Y estas son las bendiciones que hay entonces sobre él. Cuando nosotros estamos dispuestos a arrepentirnos, entonces es como que Dios nos va a dar un caramelo, un dulce, un confito. Pero sí, pero Jerusalén había sido atacada por sus enemigos. Tenemos aquí unos diagramas. Y se muestra entonces el ataque contra Jerusalén de parte de Sisac. Que era el rey de Egipto. En ese mapa que se muestra se encuentran las diferentes ciudades.
fueron ciudades que Roboam había fortalecido. Y entonces se puede mirar cómo en el mapa el ejército de los egipcios no pasan por estas ciudades. Esto muestra cómo Roboam estaba listo para enfrentar guerra contra los egipcios. Pero esta guerra fue una guerra muy inteligente por parte de los egipcios. Ellos no atacaron estas 15 ciudades fortificadas que había fortificado Roboam. Una vez que Sisac había venido contra contra Jerusalén, y entonces después de eso capturaron parte de la tierra en el área del norte y regresó él junto con su ejército a Egipto. Podemos ver aquí los nombres en los versículos, en los capítulos anteriores nos habíamos dado cuenta cómo es que Salomón se había casado con una de las hijas de el faraón de Egipto. Y podemos ver cómo todas estas alianzas políticas en matrimonio no garantizan estabilidad. Porque usted puede mirar aquí que los egipcios no les importaban esas alianzas y aún así vinieron y atacaron a Judá, el reino de Judá. Así que externamente todas estas alianzas pareciera como que van a hacer a su país más fuerte. Y se mira muy bien por fuera, pero en realidad es algo inútil, no ayuda para nada. Es exactamente como se dice en el libro de Eclesiastés: todo es vanidad. Usted nunca puede imaginar cómo estas alianzas no van a ayudar. Estas 15 ciudades fortificadas el rey de Egipto solamente vino y pasó a través de 2 ciudades fortificadas y todas las demás las ignoró. De hecho, si ellos quisieran y su objetivo era atacar Jerusalén, había muchas rutas. Pero Faraón ya había visto que si ellos podían capturar la ciudad número 13 y la ciudad número 14, ya con ello podían llegar a Jerusalén. 13 sería la ciudad de Sora y 14 la ciudad de Aijalón. Pero como dice el Salmo, este es un salmo, hay un salmo que escribió Salomón. Dice que es posible que ese salmo fue escrito por David. Que si el Señor si no es el Señor quien construye la casa, el que construye es o lo hace en vano. Es el Salmo 127, versículo 1, que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia.
Esto realmente nos recuerda a nosotros acerca de que nuestra relación con el Señor tiene que ir más allá del ministerio y más allá de todo lo que nosotros hacemos. Todo lo que nosotros hacemos puede ser sencillamente en vano. En el capítulo 11, versículo 5, dice que y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar, y menciona todas las ciudades que edificó. Pero ¿qué pasó? Cuando vino la invasión de los egipcios, Roboam no pudo guardar la ciudad de Jerusalén. Ahora vamos a dividir el capítulo 12 de 2 de Corintios. En el primer párrafo sería de versículo 1 al 4. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Versículo 1. Significa que cuando estaba ya bien confiado y se sentía muy exitoso, en ese momento abandonó a la ley de Jehová y todo Israel con él. Él tenía gran impacto sobre su nación. Esta influencia era muy especial porque no todo rey puede influenciar a su nación. Y lo más importante aquí es que toda esta gente eran descendientes de Salomón, sea que para cuando estaban construyendo las ciudades o fortificando las ciudades. Ustedes tienen a estas personas que eran los supervisores que supervisaban toda la obra. En realidad podemos decir que toda la nación estaba bajo el gobierno de Salomón, y podemos ver cómo Roboam realmente había sido muy exitoso en todo aquello que él estaba haciendo, y eso tiene un efecto positivo y un efecto negativo. En el capítulo 10 dice que Roboam fue a Siquem, versículo 1, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. La escritura dice que para hacerlo rey, pero conforme la historia se desarrolla, sabemos que hay una condición. Y entonces empieza a hablar acerca de Roboam. Empieza a hablar, de Jeroboam en el capítulo 10. Él viene de regreso de Egipto, porque cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió a Egipto. 2 Corintios 10, capítulo 2. Jeroboam regresó a Israel para hablar con Roboam. Aquí en este capítulo la nación está a punto de dividirse. Roboam reina en Jerusalén. Es un momento glorioso. Pero ¿por qué es que Roboam va a Siquem? Siquem es una ciudad muy importante en el norte. Josué también había hecho todo un pacto junto con todo Israel en ese lugar, en Siquem. E inclusive antes de eso había un pacto anterior, más antiguo, que había sido hecho con Abraham, que Dios había hecho con Abraham. Roboam reina como rey, pero sabe que tiene que ir a Siquem. Él reina en el sur,
pero él estaba muy preocupado que las 10 tribus de Israel del norte no le apoyaran. Porque las 10 tribus de Israel del norte también estaban bajo el gobierno de Salomón. Y en todos esos años que ellos estuvieron trabajando y bajo el gobierno de Salomón para construir el templo. Y la Biblia dice que no siguió la ley del Señor, hablando de Roboam. Entonces, lo que quiero decir aquí es que este problema no podía ser solucionado por Roboam. Este era un problema que tenía que haber sido solucionado por Salomón. ¿Por qué? Porque por muchos años ellos trabajaron arduamente para la construcción del templo. Y la construcción del templo tomó 20 años, no hubo un descanso, no hubo un año sabático. Trabajaban arduamente sin descanso y la gente se quejaba. Pero no se rebelaron de inmediato. Y para el momento en que Roboam llegó a ser rey, este era el tiempo para que se diera ese cambio. Para saber si esta situación podía sostenerse o se iba a romper. Pero Roboam no sabía. Si tan pronto como Roboam hubiera llegado al trono, hubiera dicho, tengamos un año de descanso, esto quizás se pudo haber evitado, porque bueno, fueron 20 años que se trabajaron arduamente y sin descanso para la construcción del templo. Este era un momento perfecto para tener descanso, pero de todas maneras este rey no era un rey que podía entender totalmente a su gente. Y él trabajó bajo el fundamento dado por Salomón. Él pensaba que era un rey lleno de poder y de fuerza. Él inclusive abandonó, dice la Escritura, la ley de Jehová. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Y en la ley de Moisés dice que usted no puede casarse con muchas mujeres, usted no puede comprar caballos y carruajes de Egipto. Eso es muy preciso en la ley del Señor. Y dice que usted no puede confiar en Egipto. Pero Salomón había hecho eso. Así que vemos que el guardar la ley del Señor por parte de Salomón solo está limitado a ofrecer sacrificios, ofrendas. El rey Salomón mantiene los festivales, pero son solamente cosas externas. Externamente pareciera que él sí mantiene o guarda toda la ley del Señor. Pero cuando la Escritura menciona que él se casó con la hija del faraón, en la historia nosotros podemos ver el efecto de ese matrimonio. Porque cada princesa representa la cultura de esa nación, de ese país, de donde es princesa. Y se muestra también en la Escritura cómo habían lugares dedicados específicamente para que estas princesas llevaran a cabo sus ritos de adoración a los ídolos. Y siguiendo las ordenanzas de David, él hizo uso de los levitas para que adoraran
en el templo. Sí, claro, esos son obras muy grandiosas, pero él no tiene ese corazón puro que tenía David. Y entre más concubinas tenía Salomón, su vida llegaba a ser más y más confusa. Él se preocupaba mucho por su relación entre hombre y mujer. Él estaba confundido. Él quería tener muchas mujeres. Y al final esto hizo que su corazón y su vista estuviera confusa. Ese problema que tenía de lujuria si es que él tenía unas relaciones extramatrimoniales, sería entonces algo que afecta a dos personas. Pero ustedes ven cómo es a partir de allí, de estas decisiones de él, que la vida de Salomón empezó a ser tan caótica. ¿Y qué pasó aquí entonces? Todo Israel abandonó la ley. Pareciera como que Israel no tiene una relación personal con Dios. Nosotros dentro de poco nosotros vamos a ordenar a líderes de células y hay preguntas que nosotros les hacemos. Una de ellas es: ¿está usted dispuesto a tener devocional todos los días? Quiere decir que si usted está dispuesto a tener una relación personal con Dios. La iglesia nos ha dado un ambiente muy especial. Usted puede decir que su relación con Dios es muy preciosa y que nada puede reemplazarla. Porque para los israelitas, cuando el rey hizo mal, 2 Corintios capítulo 12, el pueblo también. Entonces los siguientes versículos hablan de cómo el rey Zigzag de Israel atacó Jerusalén. No solo Roboam había pecado contra el Señor, sino que también el pueblo. Todo Israel también pecó. Durante el tiempo de los grandes festivales, ellos de hecho fueron al templo de ídolos para adorar. En días normales, ellos adoraban ídolos en lugares altos. De hecho, toda la nación abandonó a Dios, se alejó de Dios. Entonces, el rey y el pueblo han pecado contra Dios. Por supuesto, el rey dio un mal ejemplo. Pero Dios nos va a tomar a cada uno, nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros individualmente. ¿Por qué vino el rey de Ziklag a atacar a Israel, a Jerusalén? La escritura dice que es porque ellos pecaron contra el Señor. No, esto no es solo guerra que viene por sin ninguna razón o sin ningún motivo. No, no es así. ¿O es acaso que es que Israel quiere venir y desplegar su poder? No. Esto es Dios usando el poder de la fuerza de Egipto para ir en contra de Jerusalén. Con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. ¿Ustedes recuerdan que en el pasado, cuando los egipcios querían ir en contra de Israel, ellos solamente tenían 600 carros? Pero ahora aquí ellos tienen
1,200 carros y 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto. Es una guerra de estos hombres de a caballo, vienen a gran velocidad. Probablemente relacionado con Sudán. Esto es en la parte sur de Egipto. Dice más el pueblo que venía con él de Egipto. Esto es de libios, saquienos y etíopes. No tenían número. De hecho, ahora que Egipto venía contra Jerusalén, no era necesario que usara tanta fuerza. Cuando Egipto vino contra Jerusalén, vino como una gran inundación. No podemos pecar contra Dios porque las consecuencias son visibles y son terribles. Y el versículo 4 dice, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces ahora se presenta esta crisis de la nación. Otra vez. Versículos del 5 al 8. Segundo párrafo en que está dividido este capítulo. Es como un alto. Es como cuando vemos una película y entonces disparan la bala y en unos segundos esa bala llega al objetivo, pero hay ocasiones en que los directores de películas hacen que esa trayectoria de la bala se dé en cámara lenta. Y entonces cuando el objetivo se mueve, se pone de lado y entonces la bala apenas pasa de lado y no logra el objetivo. ¿Va a ser Jerusalén totalmente cautivada? ¿O va a haber la posibilidad de que no sea así? ¿Puede escapar esa muerte? Entonces el profeta Semaías vino al rey y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Versículo 5. Está tan aquí es tan claro cómo se le está explicando a Roboam por qué todo esto está tomando lugar. ¿Por qué está sucediendo? Es tiempo para que una vez toda la nación había sido cautivada y eran solamente como pájaros dentro de una jaula, dentro de una jaula. ¿Y qué es lo que ellos
podían hacer es lo mismo que ahora es lo único que pueden hacer, y es regresar a Dios. Esto es algo que Adán no pudo hacer. Cuando nosotros enfrentamos nuestros errores, nosotros siempre tenemos nuestros razonamientos. A veces cuando escuchamos argumentos entre matrimonios es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos nuestros propios razonamientos y tratamos de explicar por qué hacemos esto o aquello. Pero no hay necesidad para explicar o para hacer excusas o para dar razonamientos, porque nosotros no podemos ver qué es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: ¿quién es Semaías? Semaías es como una persona que está enviando un mensaje para ellos. Y para mucha gente cuando ellos... Pero Semaías, él no puede mantenerse callado. Él sabe, nadie está escuchando. Entonces el nombre en sí, el Shema, es como de escuchar, escuchar. En su nombre tiene esa parte que tiene ese significado, escuchar a Jehová. Shemaías, escuchar a Jehová. Algunas veces cuando nosotros vemos estas situaciones políticas que se ponen tan complicadas, lo que hay veces las hace tan complicadas son esos comentaristas que usan diferentes ángulos para explicar por qué los desarrollos de los diferentes asuntos políticos se están dando. Pero Shemaías está diciendo, no se trata de problemas económicos, no se trata de situaciones políticas, es gente contra gente que se ha alejado de Dios, que está en contra de Dios. Y ellos estuvieron dispuestos a humillarse a sí mismos. Y entonces ellos supieron que lo que estaban enfrentando justo en ese momento era un castigo de parte del Señor. Pero como ellos humillaron, entonces el Señor dijo, yo no voy a destruir. Versículo 7, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve. En otras palabras, no es una liberación completa o total, porque ellos ya han pecado contra Dios. Pero dice, yo le daré ellos sufrieron algún margen de daño, pero de todas maneras están todavía vivos. Dice, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sicac. Después de esto hubo aproximadamente 10 reyes después de ellos sobre Judá. ¿Se va a repetir esta historia en el futuro? Ahora llegamos al versículo 9. Ahora aquí empieza la acción otra vez. Tercer párrafo. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey
todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. No solamente se llevó los escudos de oro, pienso yo. Pienso que él se llevó todo aquello que estaba hecho de oro y que se encontraba en el templo. ¿Y qué es lo que hizo Roboam? Él hizo escudos de bronce para reemplazar a los escudos de oro. Y cada vez que él iba al templo, cuando él iba al templo, oh claro, pareciera como si fuera oro, porque también era brillante, pero no era oro. La relación de Dios para con los israelitas se había degradado. Aquí podemos ver las consecuencias. Los hombres pueden o tratan de hacer algo para restaurar, pero de todas maneras el ser humano nunca puede restaurar esa gloria del pasado. ¿Por qué esta guerra tomó lugar? Porque Salomón se había casado con esta princesa de Egipto. Y se había casado con diferentes princesas de diferentes naciones. Y también había hecho que la gente trabajara arduamente y que las personas no podían decir una sola palabra, aunque por dentro ellos se querían rebelar. Y el Señor también quería golpear a Roboam. Pero entonces el enojo de Dios contra Roboam se apartó. Los últimos versículos dice que él reinó por 17 años y nombra el nombre de su madre. Era una mujer amonita. Y entonces la pregunta es, ¿será acaso que la crianza de Roboam fue influenciada por su madre, que era una amonita? En el versículo 13, en la última parte dice, el nombre de la madre de Roboam fue Naama amonita. ¿Quién influenció la crianza del rey Roboam? ¿Su madre Maana amonita o su padre Salomón? Obviamente disfrutó de todos los privilegios de ser hijo de Salomón. Pero definitivamente que psicológicamente y espiritualmente fue influenciado por su madre. Y en el versículo 14 dice, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Yo pienso que tenía definitivamente una influencia muy grande de su madre, quien adoraba ídolos, además de los pasos no correctos de su padre. Definitivamente que las acciones de Salomón sembraron una semilla en Roboam y hizo que esos problemas se repitieran. Durante el tiempo de Salomón habían impuestos muy altos, habían que hacer labores muy arduas. Y todo eso aumentaba la carga sobre el pueblo. Era orgulloso. Y Roboam al inicio también rechazó la sabiduría de los ancianos, de los consejeros. Y además él no había resuelto en su corazón seguir a Dios. No había dispuesto su corazón a servir a Dios y después entonces dio mal ejemplo al pueblo apartándose de Dios.
Salomón quería restaurar la gloria del reino, pero Roboam hizo que su pueblo llegara a estar en desgracia y que fuera invadido por otras naciones. Nosotros tenemos dispuesto nuestro corazón para buscar a Jehová, o somos nosotros los que escogemos pecar. Pero Roboam se humilló a sí mismo, pero no dice nunca en la escritura que él buscaba a Dios. Si no fuera porque el profeta Semaías le hubiera dicho a Roboam lo que estaba pasando, él no sabría lo que estaba tomando lugar. Es solo porque la situación se desarrolló de tal forma, entonces Dios le habló a Roboam por medio del profeta Semaías. Y es por ello que él se humilló a sí mismo, pero no es alguien que de forma activa busca a Dios. Usted no ve en la escritura oraciones hechas por Roboam. Él no sabía cómo orar. Él no buscaba a Dios de manera proactiva. Yo pienso que cada uno de nosotros tiene que aprender. No podemos solo sentarnos aquí y escuchar los devocionales matutinos y pensar que nuestra relación con Dios es grandiosa. Y usted dice, yo confesé mis pecados, entonces mi relación con Dios está restaurada. No, usted tiene que disponer su corazón para buscar a Dios. El problema de Salomón no podía ser resuelto por Roboam. Si Salomón hubiera podido, si hubiera declarado un año sabático, eso sería muy bueno. Pero Roboam aún así no hubiera podido resolver estos problemas latentes porque él no conocía la ley de Dios. Pero yo pienso que Roboam, él no pudo pasar ese temor de Dios a la gente porque él no sabía, él no temía a Dios. Claro, él tenía consejeros, él tenía gente que le diera consejos, pero todas las decisiones que Roboam tomó, él tomaba decisiones, pero él no escuchaba. Para mí, ¿cuáles fueron los cambios que trajo el matrimonio para mí? Es que yo me puedo comunicar con mi esposa. No es que yo vengo y resuelvo en mi mente qué es lo que quiero hacer y después vengo y se lo comunico con ella. No. Si no hay discusión, entonces es solamente un lado de la pareja el que está tomando estas decisiones. Pero si usted tiene una discusión, usted está hablando con la otra persona. Cuando yo estuve en los Estados Unidos por muchos años, yo miré muchos pastores que estaban casados, pero que eran muy solitarios, porque todas las decisiones que ellos tomaban y las decisiones que ellos tomaban todas las decisiones que ellos tenían que tomar en los asuntos del seminario, eran decisiones que tenían que mantenerse confidenciales. Pero ¿cómo usted puede mantener todas esas situaciones confidenciales cuando usted está aconsejando 20, 200, 80 o inclusive 200 personas? ¿Cómo usted puede mantener todo eso confidencial? Y entonces a todo eso a mí me enseñó a mantener todo de forma confidencial. Entonces cuando mi esposa llegaba y me decía algo, yo le decía, no, usted no me puede hablar de eso. Y yo tampoco hablaba de las cosas que conmigo compartían. Pero eso hacía que la carga fuera muy alta, muy fuerte, por mantenerle el asunto confidencial. Así es como se trabaja, como se trata en la industria de la consejería. Pero además hay muchas tentaciones.
especialmente cuando se habla de relaciones extramaritales, cuando hay una tercera persona, estos problemas emocionales. Usted como consejero no puede involucrarse en eso, solamente puede escuchar y usted no solo puede escuchar. Porque la persona que está involucrada es las personas involucradas son las que tienen que tomar sus propias decisiones. Y ustedes pueden ver que a través de ese tipo de consejería la persona no puede crecer rápidamente. Pero cuando usted sabe, puede aconsejar, es porque usted ha tenido grandes problemas. Usted tiene que pagar quizás $1,000, $2,000, $3,000 por consejería para un consejero, si ese consejero es muy famoso. Pero de todas maneras, esa persona no le puede ayudar y usted aún se siente solo o sola. Pero cuando usted yo he podido llegar a ser más gentil, más amable y ahora soy capaz de escuchar a las personas. Ahora yo puedo tener un punto de vista más más íntegro. Y esto es una protección de Dios para nosotros. Pero ¿cómo es posible que un hombre con tantas mujeres como el rey Salomón, Salomón solo se escuchaba a sí mismo, no escuchaba obviamente las voces de sus esposas o sus concubinas, pero la relación matrimonial, en donde es una relación abierta y se discuten las cosas, es una protección de Dios para nuestras vidas.